apto para todo público. Arrancamos el espacio Las Guarmis del Barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera son las Guarmis del Barrio. Buenos días, amigos, amigas, un gusto estar con ustedes en esta mañana. Son las 9:09. Aquí estamos Sofía Montoya y Denise Herrera. Les saludamos y les abrazamos en esta mañana. Deni, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sofi, hola amigos, qué gusto sumarme ahora a las Guarmis del Barrio, dándoles la bienvenida a este espacio para analizar lo que ocurre en las calles de nuestra capital y también, bueno, de nuestra provincia. Hay varios temas que lamentablemente siguen ocurriendo y que son los propios trabajadores, la ciudadanía, las mujeres, los sectores más vulnerables, los que lamentablemente tienen que poner el cuerpo ante ausencias gubernamentales. Sin duda, así es. Antes de iniciar, queremos enviarle un abrazo muy fuerte a Ana Rodríguez, nuestra compañera de Coñeque, por la pérdida irreparable de su familiar, de su sobrino. La abrazamos con todo el cariño del mundo y por supuesto estamos con ella expresándole nuestra solidaridad por estas cosas que tiene la vida, que pasan y que a veces nos parten en dos. 9:10, el Cotopaxi también amanecido pues con ceniza que cae del volcán en Quito, Rumiñahui y Mejía. Esta es la información que también se da desde el Instituto Geofísico, en la parroquia Rumiñahui, en Quito, en Guamaní, Quitumbe, La Ecuatoriana, Chillogallo, Turubamba, Conocoto, La Magdalena, también San Bartolo y Amaguaña, y en el Cantón Mejía también en Pedregal, en estas zonas donde se puede observar la caída de ceniza. Así es, Sofi, vamos a revisar también más informaciones, pero queremos primero darle la bienvenida a uno de nuestros primeros invitados. Vamos a analizar varios temas hoy. Hay un tema también fundamental en lucha por los derechos humanos, del caso Furukawa, un caso emblemático. Se lo califica así por haber denunciado esclavitud moderna. Es algo que ha conmovido profundamente a la reivindicación de derechos de trabajadores. Y por ello también vamos a hablar ahora con Víctor Reategui, él es abogado de los ex trabajadores de Cervecería Nacional. Ese también es un caso perdón, corrijo. Culpamos a Esteban entonces. Aquí me pasó su nombre. Vicente Reategui. Vicente, precisamente ustedes han declarado, bueno, ustedes parte del equipo legal de estos trabajadores que llevan por años también exigiendo pago de indemnizaciones y han dicho que van a estar en una vigilia permanente ahora fuera de la Corte Constitucional. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué acciones están tomando ahora? ¿Qué es lo que reclaman los trabajadores? Muchas gracias. Bueno, estamos en el marco de una coordinadora de ex trabajadores para la defensa de los derechos laborales. Lamentablemente tienen un tronco común, un mismo problema, miles de ex trabajadores que ya dieron toda su vida en las empresas y que finalmente, al igual que el caso Cervecería, al igual que el caso Andes Petroleum, otros trabajadores también han sido afectados por las políticas, incluso por las leyes realizadas en la Asamblea Nacional del año 2018 exactamente. Estos reclamos tienen que ver con pago de utilidades desde el año 2000 en adelante, que no han sido cancelados a sus verdaderos y legítimos dueños, porque ellos fueron los que trabajaron y obviamente la ley es muy clara al respecto. Pero bueno, han existido ya distintos procesos, resoluciones, y en este país es muy difícil que se cumplan incluso las sentencias. Ayer veíamos que ustedes estaban en varios escenarios, ¿no? Por un lado en la Corte Constitucional, estaban también en la Presidencia incluso de la República, tratando de que se escuchen sus voces, y también les ha tocado enfrentarse a lo dura que es la calle cuando un trabajador, cuando una persona que está en una situación de vulnerabilidad se pronuncia, y esto es la actuación a veces de la Policía Nacional. Sí, lamentablemente tenemos un Ministerio del Trabajo
que habiendo sentencias que disponen el pago a los ex trabajadores, el Ministerio del Trabajo, a través de su ministro del Trabajo, en este caso el arquitecto Patricio Donoso, no ejecuta esas sentencias, ni siquiera las sentencias. Más aún cuando hablamos de que se deben proteger y garantizar los derechos que constan en las leyes que les protegen a los trabajadores y extrabajadores. Si ni siquiera se cumplen las sentencias, más aún se han cumplido los derechos de ellos. Entonces sí es lamentable que trabajadores con su escuálida economía en lo que tiene que ver a su dignidad humana, hacen todo el esfuerzo y vienen de distintas ciudades a las calles de la ciudad de Quito a decirles: señores, ¿hasta cuándo? Ya es hora de que se cumpla con el pago de lo que les adeudan estos grupos empresariales. Ni siquiera el Estado, obviamente, porque son ex trabajadores de empresas privadas, pero existe ahí el Estado a través del Ministerio del Trabajo que protege, violando la ley, a las empresas, y eso sí es lamentable. Sí, ustedes han usado el hashtag Chutapaga, y es más, son 2.608 trabajadores, han señalado ustedes, y sus familias que han sostenido desde la autogestión la ardua y larga lucha, y además solicitan una amplia solidaridad, alimentos, cobijas, agua, ropa, porque claramente, como usted lo dice, son varios trabajadores que vienen de otros puntos a la capital precisamente para hacer esta autogestión y poder accionar. ¿Qué les dijeron desde la Corte? Porque vimos también en las imágenes, pues como bien decía Sofi, tristemente siempre se ven estos episodios, ¿no? Como de intento de desalojo, de represión. Incluso había la historia que nos compartían del compañero que también hoy lo esperábamos, que hizo una permanente también la acción, historia, ¿no? La historia de Gabriel Segovia, que es uno de los luchadores y procurador común insigne en el caso Cervecería Nacional, él ha padecido muchísimo en esta lucha que ya lleva 15 años, incluso antes de que salga la sentencia en 2018, cuando la Corte Constitucional estaba en el Parque El Arbolito. Él pasó ahí más de un año ahí frente a la Corte Constitucional en el Parque El Arbolito, cuidando su proceso. Los compañeros venían a acompañarlo, pero imagínense luchar tanto para que se haga justicia al trabajador. Y este caso Cervecería Nacional es un caso emblemático, La empresa los explotó durante 16 años, y después de tanta lucha y haber conseguido una sentencia de la Corte Constitucional de última y definitiva instancia en la justicia constitucional, el ministro del Trabajo no ejecuta esa sentencia, valiéndose de cualquier pretexto. ¿Qué es lo que tendría que hacer exactamente? Veía una comparecencia en la Asamblea Nacional en la que mencionaba que no se ha emitido este documento, pues en el que se faculta además a poder hacer convenios públicos, entre otros, y que, digamos, la Cervecería Nacional como empresa no tiene este certificado de no haber deudas con los trabajadores. Sí, el ministro del Trabajo fue requerido por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, y ahí muy hábilmente, desde un punto de vista político, dijo: a ver, yo no puedo ejecutar esta sentencia porque hay más de 5, casi 7 representantes de los trabajadores. ¿Con quién yo voy a entenderme? Señores asambleístas, les dijo ahí, si los trabajadores me nombran un solo procurador común, inmediatamente, utilizó el término inmediatamente, yo determino el monto y mando a pagarles. Escuchando esto, los trabajadores, de más de 2.600 que son, siguieron un proceso democrático y eligieron a un procurador común democráticamente. Cuando se le ha presentado al ministro del Trabajo que existe un solo procurador, él ha dicho: han impugnado esta procuración. Ya. Y por lo tanto, no puedo yo continuar con la ejecución de la sentencia. Entonces, y así pasará. Sí, y así pasará. Pero esto no es lo más importante, obviamente, no. Lo más importante es qué es lo que dice la ley de la materia. Hay el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos hemos cansado de repetirle al ministro del Trabajo, que dice que todo dictamen de la Corte Constitucional debe ser ejecutado inmediatamente
sin perjuicio de que proponga ampliaciones y aclaraciones, porque estamos hablando de la justicia constitucional, que es rápida. Son garantías eficaz, de derechos. Exactamente. Pero estas garantías que tienen que ver con la rapidez, con la sencillez, ya llevan 15 años en este caso. Por eso es que se ven abocados los extrabajadores a mantener una lucha permanente frente a la Corte Constitucional. Si bien la Corte Constitucional ha resuelto este proceso, pero tiene que resolver un auto, y la justicia ahí en la Corte Constitucional, más allá de lo que ya ha resuelto, es demasiado lenta cuando se trata de derechos sociales que se van a beneficiar miles de ex trabajadores que ya dieron su vida en la empresa. Eso hay que recalcarlo, y que estos trabajadores se les está afectando día a día su dignidad como personas. Abogado, ¿hay algún tipo de protección por parte del gobierno? ¿Ustedes presumen tal vez con la cervecería, con la empresa privada? ¿O por qué creen que también tiene tantas trabas la ejecución de esta sentencia? Precisamente a eso iba cuando me hizo la pregunta. Después de esta tanta lucha, nosotros vimos con admiración, bueno, no tanto con admiración, pero sí con rabia, también impotencia, cuando el presidente de la República se sentó con el CEO de InBev en Nueva York a firmar un convenio de inversiones. Efectivamente se hizo el contrato de inversiones, pero ese contrato de inversiones violentó el artículo 30 del COPSI, en el que dice que para que se firme este tipo de contratos debe una empresa cumplir con obligaciones ambientales, tributarias, de pago a la seguridad social y de pago a las obligaciones laborales. Uh-huh. Y ese certificado no existe. Es más, el ministro del Trabajo en otra comparecencia en la Comisión de lo Económico y Tributario dijo: yo no soy competente y nunca he dado ese certificado. Es decir, se violentó la ley a propósito de favorecer a Cervecería Nacional. ¿Y en qué se le favorece a Cervecería Nacional? En más de 35 millones de dólares. Es decir, toda esta empresa, en vez de hacerle cumplir con los ex trabajadores que dieron su vida, más bien se le premia con 35 millones de dólares. ¿Y a ustedes cuánto les adeudan a los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuánto les adeudan? Según las cifras del Servicio de Rentas Internas, son más de 94 millones de dólares con los respectivos intereses. Y eso, ¿tienen la esperanza de que en algún momento haya justicia y se pueda lograr ese pago? Esta es una empresa que tiene además grandes márgenes de ganancia, claro, ¿no? O sea, no es que no tienen plata, pobrecitos, se están muriendo de hambre y por eso no pueden pagar a los trabajadores. Claro, aquí cabe la gran pregunta, por ejemplo, cuando se habla de utilidades, de la ganancia líquida que tiene una empresa. Digamos, si una empresa ganó 100 millones de dólares, de eso tiene que darles a los trabajadores 15 millones de dólares. No es que está pagando de su patrimonio, es de las ganancias. Y en ese transcurso del tiempo que Cervecería Nacional dejó de pagarles a sus ex trabajadores, ganó casi 700 millones de dólares, pero de eso no ha pagado un solo centavo a los ex trabajadores, violentando nuestras leyes ecuatorianas, porque esta empresa de Nacional no tiene nada. Y que no nos estemos acostumbrando, ¿no? Yo traía a colación también, antes de iniciar el espacio, la situación de Furukawa, porque básicamente se traslada ya, ¿no? Bueno, en ese caso hay agresiones mucho más profundas, con más violencias, pero que básicamente vemos también estos tintes de protección de los gobiernos, no a los derechos de los trabajadores, pero sí de beneficios a las empresas privadas. Abogado, no sé si para cerrar quiere agregar algo más. Sí, primero, muchísimas gracias a nombre de los ex trabajadores por dar estos espacios para dar a conocer estas violaciones a los derechos de los ex trabajadores. No solamente los de Furukawa, que es un caso en el cual yo me solidarizo y nos solidarizamos como ecuatorianos. En pleno siglo XXI, tener una esclavitud moderna en esas condiciones es algo que debe llamarnos a la profunda reflexión, no solamente de los ciudadanos, sino también de los grupos empresariales. Y aparte de eso, de las autoridades que lo permiten. O sea, es que es inimaginable e indignante que exista una autoridad como el ministro del Trabajo, que tiene una sentencia, no solamente la de Cervecería Nacional, sino la de otros grupos, sin embargo, no las ejecuta. ¿Por qué no las ejecuta? Porque prefiere violentar la ley para proteger a las empresas. ¿Qué tienen con las empresas? Esta clase de contratos, obviamente,
que le benefician a la empresa, todo para la empresa. Estamos en una sociedad con reglas, con normas jurídicas que tenemos que cumplirlas todos. Y mientras tanto ya han fallecido muchos. Y mientras tanto, en el caso Cervecería Nacional, por ejemplo, han fallecido 199 personas. Y en este momento hay ex trabajadores que ni siquiera tienen para una pastilla. Y a veces nos mandan a los abogados y a los grupos que mantenemos de WhatsApp de los hospitales audios como: me estoy muriendo, me voy a despedir, ya no puedo más. Entonces, o sea, es sumamente lamentable lo que ocurre. Y lo que le pedimos a este gobierno simplemente es que les haga cumplir ni siquiera la ley que tiene un mandato obligatorio de hacer cumplir la ley, sino las sentencias. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad cuyas sentencias de los jueces competentes no se cumplen? Así es. O sea, estamos en la ley de la selva, pero ojo, no se cumplen a favor de los ex trabajadores en este caso. Porque las otras sentencias y las leyes que tienen que ver con remisión de intereses, de otros costos, pues eso es inmediato. Y por eso, quiero culminar con esto, hemos realizado una coordinadora de ex trabajadores para la defensa de sus derechos, porque la ley de fomento productivo existe, la tercera disposición, en la cual están diciendo que el Estado ecuatoriano no les va a hacer pagar a estas empresas las utilidades que no declararon bien de todos los años. Simplemente con tal que le paguen el mal declarado impuesto a la renta a las empresas es suficiente. A los trabajadores no les deben pagar. Por eso hemos demandado la inconstitucionalidad de esa ley. Y esa ley y esa norma que perjudica, imagínese usted que el Ministerio del Trabajo, por presión de los ex trabajadores, y a veces porque es competencia del Ministerio del Trabajo, determinó que se les debe pagar a los trabajadores de distintas empresas, pero en el momento en que salió esta ley de fomento productivo, lo que el ministerio mandó a pagar, archivó ese pago por la existencia de esta ley, y estamos hablando de más de $1,000 millones que les van a dejar de pagar a los ex trabajadores. Ahora comprenderán ustedes y pueblo ecuatoriano por qué nuestros obreros en el país son tan pobres, que ni siquiera tienen para sus medicinas, ni siquiera tienen para vivir dignamente, comprarse una muda de ropa o dar educación a sus hijos. Y luego se preguntan por qué hay anuncios de paralizaciones a nivel nacional. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, y nosotros cada mes vamos a salir con estas expresiones de lucha en las calles. Estamos pendientes, por supuesto, y con esa expectativa de que haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Vicente Arriategui, abogado de los ex trabajadores de Cervecería Nacional, nos acompañaba el día de hoy aquí en Las Guarmis. Así es, vamos a una brevísima pausa, amigos, y ya regresamos con más aquí en Las Guarmis. Son 9:25. Ya regresamos. Las Guarmis del barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Digitaxi. Fin del espacio publicitario. Los sabores del mundo y lo mejor de la gastronomía son presentados por Diego Albán de lunes a viernes a las 11 horas en Buscando Guayaba. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Recetas, secretos de cocina,
nutrición, nuevos restaurantes, turismo y cócteles todos los días por Radio Pichincha, por la 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Buscando Guayaba. Nuestra misión es escucharlos. Nuestra misión es transmitir sus ideas. Es reflejar eso que está escondido. Aquello que puede ser incómodo para algunos. Pero sobre todo, acompañarlos y construir un nuevo camino en el que todas y todos nos encontremos. Es construir el nuevo relato. Somos Radio Pichincha. Envía tu denuncia a las Warmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Warmis te escuchan. 9:29. Bueno, queremos recomendarles DigiTaxi, esta aplicación de taxi amarillo formal. Descárgala ya en iOS y también en Android y disfruta de todos sus beneficios. Nosotros ya elegimos, mi Deni, un taxi seguro, friendly, cómodo, que nos lleva volando a nuestros destinos. Así es, pueden identificarnos con el color magenta y así vives una experiencia friendly, o sea, amigable en DigiTaxi, el taxi seguro. Así es, puedes descargarla ahora mismo, no te vas a arrepentir. 9:30. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Le agradecemos, pues además... La espera también. La espera, sin duda. Está con nosotros. Ya, estamos con Alejandra. Ella es abogada precisamente de los trabajadores y parte del comité de Furukawa en Nunca Más. Hay una historia, hay un fallo histórico. La jueza de Santo Domingo de los Áchilas llama a juicio penal a la empresa Furukawa y a 3 de sus directivos. La jueza Sotomayor acaba de llamar a juicio contra la empresa Furukawa Plantaciones. Esto también a Marcelo, gerente, Hugo, miembro del directorio, Marcelo A. y Hugo CH, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil, pero sobreseyó a los gerentes Adrián H., ya nos explicará Alejandra, actual gerente, a Iván también de jefe de campo. Finalmente, la jueza ratificó las medidas de protección para las víctimas y mantuvo las medidas cautelares para los acusados, presentarse ante el juez, dispositivo electrónico y prohibición de enajenar bienes. Cuando escuchamos, ¿no?, esto del delito de trata de personas dentro de una empresa, debe aterrarnos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya, ok. ¿Nos puedes ver? Hola, Sí, qué bueno. Denise, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos Estamos días. en vivo. Cuéntenos, ¿cuál es la primera impresión que tienen? ¿Esperaban que, por muchos años además, que este proceso vaya tomando forma? Recuerdo la primera vez que escuchamos el tema de Furukawa, que nos enteramos que han existido estas plantaciones de abacá en nuestro país y que nos dimos cuenta de las historias desgarradoras de personas afrodescendientes en su mayoría, que vivían en unas situaciones sin dignidad, sin acceso a salud, que cuando se lastimaban, cuando se herían, pues eran a veces suturados sus dedos ahí mismo dentro en las peores condiciones, no tenían acceso a salir a buscar un hospital porque estaban prácticamente encerrados. Y nos parecía pues una historia de décadas o de incluso épocas pasadas, ¿no? Y resulta que no, que esto estaba ocurriendo en la actualidad y frente a la vista incluso de las autoridades de nuestro país. Alejandra, cuéntanos cómo reciben pues esta noticia y cuáles son las expectativas de ahora en más. Bueno, primero quiero agradecerles por el espacio. Es importante que se pueda conversar y discutir sobre este caso que es tan grave y que es tan impactante. Todas las cosas que acabas de narrar, precisamente es monstruoso. Todas las condiciones en las que las personas vivían y trabajaban por más de 5 décadas, tenemos familias enteras generacionalmente,
allí sometidas a estas condiciones, que justamente por su empobrecimiento, su pertenencia a estos grupos que han sido históricamente discriminados, les ha sido tan difícil el poder salir de esa condición, y eso también ha afectado a que su caso también sea de una difícil batalla en lo judicial. Pues llevamos 4 años en estos procesos, unas acciones constitucionales que también iniciaron primero, pero también a raíz del informe de la Defensoría del Pueblo de febrero de 2019, esto se va a la Fiscalía. Entonces, allí inicia una investigación. Allí empezó el trabajo de empezar a recabar todos los elementos que pudieran llevar a configurar un delito, porque la Defensoría del Pueblo en principio dicen que de todo lo que han encontrado presumen que se ha cometido este delito de servidumbre de la gleba, una forma de explotación. Sin embargo, en el pasar de los años, cuando Fiscalía el año anterior pide a la jueza formular cargos, lo hace por el delito de trata de personas. Y es que son figuras que sí están relacionadas, una trata de personas con fines de explotación laboral. ¿Cómo se daba esto? La empresa tiene, como ya lo hemos mencionado, más de 2.000 hectáreas, ubicadas en 3 provincias del país, Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas, y dentro de cada una de estas haciendas, son aproximadamente 23 haciendas, hay varios campamentos. Entonces, en estos campamentos hay unas estructuras en donde servían para la vivienda de las personas. Allí vivían cientos de personas sumadas entre todas las hectáreas a las que me refiero. Entonces, lo que ha señalado Fiscalía en su acusación, que realizó en enero pasado, fue que en esos campamentos la empresa acogía a las personas, las recibía dentro de esas instalaciones. Y esto tenía pues la finalidad de explotar laboralmente a las personas. ¿Por qué? Por todas esas condiciones de vida y de trabajo, lo de los horarios extenuantes, la falta de instrumentos para su seguridad, bueno, todo lo que ya creo que es bastante conocido, pero todas esas condiciones es lo que va perfilando el fin de la trata para este caso. Alejandra, esto ha sido un proceso bastante también revictimizante para los propios trabajadores. Recordemos que esto está ubicado en Santo Domingo de los Áchilas. Allá se ha llevado estas audiencias, si bien los trabajadores han venido acá porque están apoyados por diferentes organizaciones de derechos humanos, no ha sido un trabajo fácil. Quienes hemos conocido las plantaciones, quienes hemos tenido la oportunidad incluso de estar con los trabajadores, son historias desgarradoras, y que es una instancia que, bueno, comenzó en ese momento cuando era defensora Gina Benavides. Recuerdo el primer informe que lo presentó la defensora, donde levantaba varias situaciones muy preocupantes que ya las narraba Sofi, pero ¿qué expectativa tienen de que esto siga avanzando? Finalmente, si bien hay una acusación, la empresa también tiene un poder importante. La fibra de abacá es bastante consumida y conocida, incluso comercializada, y bueno, hay varios intereses también de por medio. Sí, así es. Bueno, lo que nosotros estamos esperando ahora, lo que pasó ayer, es la decisión de la jueza de llamar a juicio. Entonces, eso nos abre una nueva etapa dentro del proceso, que continuará respecto a la persona jurídica como tal, es decir, a la compañía Jurucagua, que esto es importante porque lo que la Fiscalía ha señalado es que el modo de producción que ha tenido la compañía, a través de ese modo de producción se está cometiendo el delito. Y a su vez también están llamados como personas naturales un miembro del directorio, un gerente que estuvo sobre todo en el periodo que Fiscalía está acusando que se ha cometido el delito desde 2011 hasta 2018, y el jefe de recursos humanos. Entonces, hay más de 100 elementos, fue lo que presentó Fiscalía en su acusación, y esos elementos ahora se van a practicar como prueba en esta siguiente fase en la que pasamos a un tribunal penal, igual va a ser en la provincia de Santo Domingo, y que allí va a ser el momento en el que se dicte una sentencia, en que tengamos un fallo y que se condene. Sí. Nosotros, nuestra expectativa es que se condene. ¿Cuáles son los elementos recabados que sirven como prueba precisamente para esta etapa de juicio? Y mencionar que tú hablas de un periodo de que se estaría analizando, sin embargo estamos hablando de 5 décadas, como tú dices, ¿no? 50 años de esclavitud que ha pasado de generación en generación, es decir, hay impunidad en este caso, como en muchos otros, pero por lo menos espera una pequeña dosis de justicia. Sí, bueno, hay más de 100 elementos como he referido, principalmente creo que todos hemos escuchado hablar, el informe de la Defensoría, porque allí nace la noticia del delito. Hay las versiones de las víctimas, hay las versiones de los funcionarios de los diferentes ministerios, Ministerio de Trabajo, de Salud, de Educación, MIES, Registro Civil,
Muchos funcionarios de estas instituciones fueron a unas inspecciones que se realizaron a fines de 2018. Se levantaron informes, entonces las versiones de esos funcionarios también forman parte de los elementos. Tal vez no voy a referir con mucho detalle lo que se ha dicho, estamos todavía en pleno proceso de juicio, pero creo que esos también han sido temas que, como se ventilaron también en la acción de protección, son un poco conocidos, ¿no? De todo lo que se encontró, que hubo resoluciones del Ministerio de Trabajo, muy importante decir esto, que se sancionó por trabajo infantil. Se encontraron en distintos lugares niños y adolescentes trabajando, y por reincidencia la compañía fue cerrada por varios meses en el año 2019. Ahora, también quería, en relación al periodo que me consultaban, en materia penal es distinto, ¿no? Cada proceso tiene una connotación diferente. Entonces, en materia penal, lo que se está juzgando es lo que ha ocurrido en este periodo que señaló Fiscalía, de 2011 a 2018, sin perjuicio de que, en efecto, lo que nosotros hemos venido sosteniendo y que en la acción de protección sí se lo puede señalar, es que esto viene pues desde el inicio de la compañía, desde los años 60. Alejandra, ahora, ¿cuál es la reparación que buscan los trabajadores, ¿no? Porque normalmente también estos dobles discursos o estigmatización de la lucha de los trabajadores o defensa de sus derechos es porque casi siempre no se escucha es que quieren plata. O sea, obviamente tienes una reparación que está reconocida bajo la ley y que te ampara, ¿no? Luego de todas estas vulneraciones. Los cuerpos, las manos de los trabajadores básicamente están destruidas porque trabajar en la vaca es durísimo sin una seguridad. No me quiero ni siquiera imaginar con todas las guaguas que trabajaban ahí sobre el trabajo infantil, que es algo también para analizarlo, pero profundamente, entre una serie de malas condiciones, las condiciones, cómo dormían, cómo vivían, la higiene, etcétera, incluso el propio transporte, las amenazas. Recordemos que en su momento también los trabajadores, cuando comenzaron a denunciar, estuvieron hostigados y también bastante perseguidos, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué buscan las víctimas? Las víctimas buscan que se sepa la verdad, en principio. Y la verdad creo que está bastante establecida. Quiero contarles que todos los defensores de las personas que están siendo procesadas, nadie niega los hechos. Nadie dice que eso no pasó, que vivían en otras condiciones, que estaban bien. Ese no es el debate. Lo que alega la defensa de los procesados es que ellos no fueron. Yo no firmé el contrato, yo llegué después del 2018, son descargos de ese tipo. Entonces, que las personas, que los cientos de trabajadores vivían en estas condiciones, vivían y trabajaban en estas condiciones indignas, ese es un hecho sobre el que no existe ninguna discusión. Entonces, ¿qué quieren las víctimas? ¿Qué quieren los acusadores particulares? Quieren que se sepa la verdad y quieren que se establezca responsables, porque no puede ser posible que todos se echen la pelota, por decirlo de cierta forma, en que alguien más tiene la culpa, pero yo no. Yo soy el gerente, pero yo solo soy el responsable jurídicamente y entonces yo no sabía lo que pasaba en los campamentos. El jefe de recursos humanos dice yo solamente era un empleado. Entonces, lo que quieren las víctimas es que se establezcan responsabilidades y que hayan sanciones. Ellos quieren saber que para ellos también existe justicia. Y por supuesto que también quieren una reparación que no pasa solamente por lo económico, también hay otras medidas simbólicas que también las estamos discutiendo en la esfera constitucional, pero quieren también una indemnización económica. ¿Y por qué no? ¿Por qué se tiene que estigmatizar cuando dicen, es que lo único que quieren es plata? ¿Por qué no? Se han trabajado por décadas y no han recibido sus remuneraciones. Quiero comentarles, por ejemplo, cuestiones particulares que pasaban. Todo dependía, la compra de la fibra tenía que ver con la calidad que ésta alcanzaba y eso tenía que ver con el secado. El sol que la fibra estuviera tendida desde la madrugada para que recibiera la mayor cantidad de calor todo el día. Y así el color iba determinando el nivel, la calidad. En el caso que la fibra no tuviera el nivel, la calidad que la empresa quería, no se las compraba. Eso significaba que esa quincena no cobraban nada. Claro. Entonces, por supuesto que quieren una reparación económica. Así es. Un poco para que la gente entienda, ¿no? El Abacá, seguramente han escuchado sobre este caso, pero
El abacá es una variedad de plátano con la que se fabrica el papel moneda en medio mundo, dice también esta nota incluso del país, porque este caso a nivel internacional llama la atención, ¿no? Como en un país que se supone que tiene derechos para sus trabajadores y trabajadoras ocurran este tipo de cosas. Solamente para finalizar, Alejandra, ¿cuál es la situación en este momento de los trabajadores? Esta empresa está funcionando, y si ustedes han tenido de pronto conocimiento de otros casos que sean similares acá en nuestro país, porque esto seguramente, si pasó en esta empresa japonesa, seguramente pasó en otros contextos también, o sigue pasando. Sí, así es. Lamentablemente sabemos que sí pasa en otro tipo de actividades en la agroindustria ecuatoriana. De hecho, el Estado ecuatoriano lo sabe. Desde el año 2010 hubo un informe de la relatora de formas contemporáneas de esclavitud que hizo una visita acá a Ecuador y que llegó a establecer que, por ejemplo, en Esmeraldas, en Guayas, había también este tipo de formas análogas a la esclavitud en cultivos, por ejemplo, de palma o de banano. En esta visita no estuvieron en Santo Domingo y no se refirieron a la vaca, pero sabemos que esa es una realidad que aqueja al país. ¿En qué estado ellos se encuentran? Pues ellos están en una situación bastante compleja, como hemos siempre señalado, ellos lo único que saben hacer es trabajar en Abacá, y ahora que por motivo de los juicios la mayoría de ellos pues ya no trabajan para la empresa por obvias razones, entonces les resulta muy difícil el poder entrar a trabajar en alguna otra cosa. Entonces están muy empobrecidos. 3 personas de nuestro grupo ya han fallecido, 2 hombres, una mujer. Los 2 hombres eran ya mayores, personas adultas mayores. La señora que falleció era una señora joven, 40 años, que tenía un cáncer de cuello uterino. La señora nunca había recibido tratamiento. Y sí, la situación de las mujeres es muy compleja, de las niñas y de las mujeres son las más afectadas, como siempre en cualquier situación. Esa es un poco ellos están esperando. Ayer estaban muy contentos, les quiero comentar, ellos ayer estaban muy contentos, saben que esto todavía falta mucho camino, pero sí sienten esto como un respiro, como un respaldo a esta lucha que ellos de una manera tan valiente han venido haciendo y sosteniendo. Y aunque es difícil venir y pararse ante los medios de comunicación, en ruedas de prensa y tener que relatar sus historias, pero también están conscientes que esa es la única manera, darle un rostro, que ellos están allí, que fueron cosificados y deshumanizados por la empresa, pero ellos son personas, ahora son conscientes de que les han violado sus derechos y quieren reclamar, es lo que ellos siempre dicen, ellos exigen justicia y reparación. Muchas gracias, Alejandra. Ella es abogada del Comité de Solidaridad de los Trabajadores de Furukawa. Nunca más, y que así sea, nunca más estos casos de vulneración de derechos de los trabajadores en el país. Muchas gracias, Alejandra. Nosotras en las Warmis seguimos avanzando. Bueno, vamos a dar un giro. Sí, así es. Solamente estaba pensando que ojalá los trabajadores de Furukawa no hayan escuchado la entrevista anterior, ¿no? ¿Cuántos años en la Cervecería Nacional? Qué difícil que es obtener un poquito de justicia en nuestro país, pero que no pierdan las esperanzas, que no pierdan la fuerza, la energía, que aquí estamos muchas personas conscientes de lo que ocurre en nuestro país, dispuestas también a respaldar estas luchas, ¿no? Después de haber visto esas miradas de frente, después de haber entendido cuál es el sufrimiento y las historias con las que cargan de generación en generación los trabajadores y las personas que fueron explotadas en Furukawa. Sí, es muy, muy doloroso, es un caso que hay que ponerle bastante atención, no solo por el impacto internacional, sino porque hay historias de trabajadores que por años siguen exigiendo justicia y que eso no se nos haga costumbre. Yo decía que damos un giro porque ahora nos vamos a un tema también, bueno, lo habíamos planteado hace un par de días, por temas coyunturales tuvimos que como moverlo y para poder, también poder agendar con alguien ya muy conocido también en la arena ecuatoriana. Estamos ya en contacto con el ufólogo justo Emente Rodríguez, no sé si ya está Jaime con nosotros. Jaime Rodríguez está con nosotros también esta mañana. Sí, estamos. Buenos días, muchas gracias por su paciencia, también por esperarnos acá en las Warmis para hablar de este tema que de alguna forma como que volvió a la palestra, al escenario, después de los anuncios en Estados Unidos y en Canadá de que se derribaron estos ovnis, aunque luego se dijo que no se trataba de elementos que sean extraterrestres, ¿no? Pero siempre sí nos va a quedar esa inquietud, y quién mejor que usted para contarnos un poquito más y para poner el contexto a este tema. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, perfecto. Y fuerte. Bueno, mire,
¿Ustedes desean hablar de este tema de Estados Unidos de reciente connotación o del tema en general? El tema en general, queríamos ver, ufólogo, ¿cómo lee usted? Algunos medios de comunicación comenzaron nuevamente a publicar, por ejemplo, France 24 señalaba un titular que aumentan los avistamientos de ovnis, según el informe publicado por el Pentágono, y luego como algunos medios de comunicación fueron como tratando nuevamente el tema. Usted aquí, que es el conocedor, ¿cómo lee? ¿Por qué de repente se activan estos temas en otro momento no? O el interés de los medios, ¿no? Usted sabrá decirnos. Bueno, así ha sido siempre. Este tema se lo ha utilizado con múltiples propósitos, ¿no? Para encubrir, para soslayar, para negar, para ridiculizar, para todo eso, ¿no? Usted sabe que un ovni puede ser cualquier cosa, puede ser una mosca en el viewfinder de una cámara, puede ser un ovni. La palabra lo dice, objeto volador no identificado. No necesariamente es una nave extraterrestre, que es a lo que nosotros le prestamos nuestra atención, ¿verdad? Así es que de que sea un ovni a que sea una nave extraterrestre, pues ahí ya depende del trabajo de investigación que se le ponga, y para eso estamos nosotros, ¿no? Pero no ha habido mucha claridad tampoco sobre lo de Estados Unidos y Canadá, porque si bien el vocero de la Casa Blanca salió después a manifestar que no se trataba de objetos extraterrestres, sí tampoco ha habido mucha explicación sobre qué eran, en qué contexto ni demás, y claro, también hay estos temas de las potencias y sus demostraciones de poder, ¿no? Y también lo que usted mencionaba, que se dijo que de alguna forma se ha utilizado este evento para encubrir otros temas y catástrofes ambientales que han estado ocurriendo incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cuáles las certezas que tenemos sobre que sean o no objetos que tengan que ver con la vida extraterrestre? La versión de Estados Unidos y Canadá nunca ha sido clara. Quisiera remarcar la palabra nunca, porque ellos han echado bolas de humo por todo lado, y bueno, eso sirve para las personas que aún están esperando que el país más mentiroso de este planeta les diga la verdad, ¿no? Lo que pasó hace 2 semanas atrás fue que Estados Unidos, en su paranoia bélica, cruzó una línea roja. Para entender esto hay que saber un poco de geopolítica. Estados Unidos cruzó una línea roja reventando las tuberías que llevaban el gas desde Rusia hacia Alemania y a su vez hacia toda Europa, conocidos como Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y la matriz mediática de Estados Unidos paralelamente hacía un esfuerzo para contener la realidad de lo que estaba pasando en este derrame que hubo de 50 vagones de cloruro de vinilo, que es altamente tóxico y contaminante. Y encima cometieron otro error ahí en Ohio, que fue, para deshacerse de esto, prenderle fuego, porque no es que explotó el cloruro de vinilo, le prendieron fuego, entonces difuminaron hasta 150 kilómetros a la redonda la muerte de animales y muchas cuestiones de esto. Pero el caso específico fue tirar una bola de humo con estos globos aerostáticos que están por doquier en el planeta, que siempre los echan a cada rato. El mismo Estados Unidos eleva más de 30 globos de estos al mes, los tienen girando por todo el planeta, incluso hasta en la China, y nunca se ha levantado polvareda con esto. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no están claras en este tema, cómo se maneja la geopolítica, pero nosotros en la ufología le hacemos un seguimiento a la geopolítica, lo que nos permite entender en su real contexto cómo se maneja la situación informática, ¿no? Bueno, ahí sí. Tiene usted, ese es un desastre ecológico brutal, pero ¿qué le puede importar a Estados Unidos si su mayor explotación hoy de hidrocarburos es a través del fracking? Si ustedes saben lo que es el fracking, ya se darán cuenta del desastre ambiental brutal que le están haciendo a este planeta bajo tierra. Existen poblaciones en Estados Unidos donde le sale fuego por la tubería de agua. ¡Fuego! ¡Qué locura! Y esto no se conoce, no se habla, no se dice, mucho peor
del real contexto del fenómeno ovni, refiriéndonos ya exclusivamente a tecnología que no corresponde a la aeronáutica convencional y de lo cual nosotros tenemos muchas pruebas, ¿no? Ufólogo, usted, bueno, Jaime, que es uno de los conocedores de los avistamientos ovni en el Ecuador, trasladándonos ya a nuestra arena, a nuestro territorio, ¿qué debemos saber los ecuatorianos de esto también? Porque claro, uno lee un titular y ahí si lee que es un ovni, pues se interesa, pero luego no nos hacemos estos cuestionamientos como ¿qué conocimiento debería tener la población sobre esto? ¿Nos debe preocupar, nos debe interesar? Entre tantos años que usted ha llevado de investigación, ¿cómo lee esto? Las nuevas tecnologías también te permiten como entender lo que pasa o no entender, o por lo menos conocer qué hacen en otros países, pero en el Ecuador, por ejemplo, ¿qué lectura le da sobre los avistamientos? Bueno, en el Ecuador realmente no hay mucha atención sobre este tema. En otros países sí, se le da más atención. 17 países ya lo aceptan oficialmente. Y es por las matrices de información que se genera, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, puede ver cómo se maneja la información a través de todos los canales y la línea editorial que manejan los medios de comunicación. Por ejemplo, el exministro de la Defensa del Canadá le dice al presidente de Estados Unidos, Paul Heller, le dice al presidente de Estados Unidos, señores, paren con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ministro de la Defensa del Canadá, pregunta, ¿ustedes vieron esa noticia en alguna portada, en algún periódico? No, pero, claramente pero si esta noche en un concierto la Shakira se tuerce un dedo, a los 10 minutos está todo el mundo enterado por ese aparato que manejan. Esa es la explicación gráfica que le estoy dando de este tema. Ahora, ufólogo, mucha gente se pregunta ¿por qué Jaime Rodríguez ha tenido contacto con vida extraterrestre y yo no? No, yo no he tenido ningún contacto. Pero ha tenido avistamientos. Con vida extraterrestre. Lo más cercano a extraterrestre que yo conozco es mi suegra. Miren. Yo lo estoy escuchando, ¿no? Y yo he visto estas naves unas 40 veces en mi vida. ¿Sí? Pero que las he visto. O sea, que no corresponde a la aeronáutica convencional. Todos sabemos lo que es un avión, un helicóptero, algo. No. Mire, nosotros tenemos documentos gráficos oficiales avalados por el Ministerio de la Defensa de estos avistamientos, ¿no? O sea, esto al interior del Ministerio de la Defensa se maneja herméticamente. Ahora pregúntese usted por qué. Aquí la gran diferencia es la realidad que existe detrás de estos eventos y los comentarios que pueda hacer el medio público, ¿no? El público en general. Hay una gran realidad detrás de esto a lo que deberíamos prestarle una atención renovada, cuidadosa, objetiva sobre todo, porque detrás de este asunto de la vida extraterrestre existe un gran conocimiento, un conocimiento superior que nos podría ayudar a manejar conscientemente esta nueva era. Pero eso el sistema mediático en este país no le ha dado atención. Quisiera hacerle escuchar, ¿no? Sí, la verdad es que sí te rompe la cabeza porque, bueno, yo creo que más allá de que nosotros no hayamos visto naves o lo que usted ha tenido la oportunidad de observar, porque además se ha dedicado a intentar observarlo, sí, siempre está esa inquietud, ¿no? De cómo es que aquí hay vida y podemos afirmar tan tajantemente de que no existe vida en el resto del universo, ¿no? O incluso qué hacer, digo yo, ¿no? Porque a veces uno puede encontrarse con situaciones, bueno, yo desde chiquita he pasado mucho tiempo en el campo y siempre surgen estas historias de algún campesino observando algo volador extraño. Siempre hay esas historias que están como emergentes en el campo. Yo tenía terror porque a mí hablaban de duendes, de cosas, y como que uno crea con esas historias que cuando te portabas mal, decías, sí, me van a llevar. Claro, ya me van a abducir, no, quiero... Pero quería escuchar precisamente a Elon Musk, que le consultaban sobre este tema de Estados Unidos, Canadá. Vitan, por favor, para que lo pongamos y luego comentamos.
UFO been shot, one over Alaska, Lake Huron, and Canada. Alien, no alien. I don't think it's aliens, no. Okay. I mean, I do find the whole question of aliens a very interesting one. What is typically called the Fermi paradox, which is that if the universe is really as old as science seems to think it is, where are the aliens? Have we really been around for 13.8 billion years? If so, shouldn't there be aliens all over the place? The crazy thing is I've seen no evidence of alien technology or any alien life whatsoever. And I think I'd know. SpaceX, we do a lot. I mean, I don't think anyone knows more about space. Bueno, Jaime, ahí lo escuchábamos hablar a uno de los magnates del mundo, ¿no? Pero básicamente decir que como luego de tanto tiempo no podría existir extraterrestre, como no podríamos tener este contacto con otra vida, ¿no? No sé, hay varias reflexiones, ¿no? No sé usted cómo lea también el discurso de Musk. Gente hay para todo, ¿no? Y yo creo que mucho depende de la herencia cultural de las personas. Nosotros hace mucho tiempo venimos pidiendo al Ministerio de Educación que por favor pongan en las escuelas astronomía básica, cuando menos, para que las nuevas generaciones vayan entendiendo, porque esto no es cuestión de creer, esto es cuestión de entender, ¿no? El entorno cósmico al cual nos pertenecemos. Para muchas personas, todo este conglomerado del universo se creó solo para que nosotros veamos las estrellas en la noche, ¿no? Bueno, está bien, hay gente que debe pensar así, pero si nosotros ya le dedicamos un poquito de atención, empezamos a descubrir que somos parte de un entorno cósmico. ¿Cómo se formó la vida? Tenemos elementos más que suficientes aquí a primera mano. Por ejemplo, todos estos fragmentos de meteoritos que caen aquí en el planeta traen los 4 elementos condicionantes de la vida: carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. El 70% de ellos traen aminoácidos y pirimidines, que son partes constitutivas de las cadenas genéticas y de las proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que la química en el universo es una sola. Los factores que gravitaron para la creación de la vida son los mismos. No pueden haber construido esta mota de polvo en el universo llamado planeta Tierra con unos elementos y todo el resto con otros elementos. Por favor, o sea, lo que pedimos es usar el sentido común, nada más, ¿no? Solo para cerrar, Jaime, sobre la cueva de los tallos, usted ha hecho varios pronunciamientos. ¿Qué deberíamos conocer? ¿Hay algo fuera de lo común? Súper interesante el tema. Hay una película además que Sí. ecuatoriana que se hizo hace no mucho, que de verdad verla te genera un montón de preguntas. Es el lugar más trágico de este país, en donde los militares sinvergüenzamente, en complot con los ingleses, permitieron que se roben todo lo que había al interior. Hace más de 30 años yo hice un documental en donde puse las 5 aristas que tiene esta mal llamada Cueva de los Tallos, porque no es una cueva. Si usted dice cueva, da la imagen de algo del tamaño hasta de una casa. No, esto es un mundo subterráneo. Nadie sabe dónde termina esto. Los ladrones de Inglaterra ingresaron ahí hasta 13 kilómetros. Y no faltó, y les faltó muchísimo. Alguien sostiene que lógicamente está conectado con Bolivia. Nadie sabe la verdad de eso. Ningún gobierno le ha prestado atención a este tema porque eso no da votos. Al contrario, está en la conciencia colectiva de que eso es fantasía, hablar de seres de miles de años, seres de 7 metros, pero ahí está la evidencia. Sin embargo, a Tallos se le ha tomado únicamente como un referente, pero ahí lo que se ha hecho es un latrocinio. Ahí se robaron los ingleses todo lo que había con la veña de los militares. Incluso los militares prestaron los helicópteros Puma para que saquen 7 cajas clavadas. Y en ese momento incluso invitaron al hombre más famoso del planeta, que era Neil Armstrong, ¿no? Un astronauta que recién había pisado la luna, y tiraron bolas de humo. Siempre se crean estas matrices informativas alrededor de una bola de humo.
Yo hice un documental, me tomó mucho tiempo investigar eso, como 3 años, así es que si gustan pueden ver, por ahí debe estar en el internet, se llama Tallos, un mundo intraterrestre, y miren ustedes las 5 aristas que tiene este tema. No podemos hablar de tallos a la ligera, ¿no? Hablar de tallos en su real contexto me tomaría 2 horas. De hecho, he dado conferencias más en el exterior que aquí sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jaime. Le mandan saludos, nada más decirle, el viceprefecto de Pichincha reelecto, Alessandro Tonelo, que está muy entretenido escuchando la entrevista, sobre todo cuando hizo alusión a su suegra. Muchas gracias. Había que ponerle una notita de humor. Solo falta que nos diga birri birri. Díganlo ustedes, yo ya lo dije en su momento. Eso también tiene una historia. Era un productor que yo tenía de televisión y me decía, ¿y qué música le ponemos? Yo le decía, pon ahí cualquier wiri wiri. Le decía. No, es interesante. Solamente para cerrar, ¿dónde usted a la gente que tiene interés en estos temas le recomienda alzar la mirada a algo más? Mire, oficialmente, le voy a decir oficialmente para el Ministerio de Defensa los 3 lugares que más avistamientos registrados y reportados tiene este país. El primer lugar es el llamado Triángulo del Norte, que está entre el nudo de Mojanda Cajas, el Cotacachi y el Imbabura. Ese es el lugar de mayor cantidad de avistamientos que tiene este país. El segundo lugar es el sector de las 3P. Playas Puná, Pozorja, y ahí al frente en Puná existe un cerro muy enigmático donde se ven cosas muy extrañas que se llama Zambapala. Y aquí el tercer lugar es cerca de donde estoy, las lagunas del Cajas, ¿no? En donde hay mucha evidencia. Usted sabe que desde que aparecieron estos aparatitos mal llamados celulares, pues la evidencia se ha quintuplicado, porque usted está en cualquier parte, ve un aparato, algo raro, y le toma una foto, le capta un video, así es que tenemos mucha evidencia, ¿no? Pero lógicamente, tanto para el escéptico como para el fanático, ninguna prueba es válida. Muchísimas gracias, Jaime Rodríguez, ufólogo de Ecuatoriano, habla de avistamientos y otras reflexiones también en el tema geopolítico. Ha sido un placer tenerlo aquí, Jaime, esperemos invitarlo nuevamente para hablar muchas más cosas, por ejemplo, de la situación volcánica del Ecuador y todo lo que gira en torno a ello también, que vienen los ovnis, vendrían a recargar energía. Acá hay varios temas que desmenuzar, es una pena, se nos acaba el tiempo, 10:05, nos están aquí cortando, pero bueno. Y seguimos hablando, muchas gracias nuevamente y pues ya nos vamos. Mañana volvemos con más de las Warmis.